La soberbia. El escritor discute con Lucifer acerca de la soberbia y la humildad. Satanás. Observo que el filósofo se aproxima a mi humilde morada. El escritor. Algunas cosas son reales. El filósofo se aproxima. La morada puede ser humilde o no. Podemos discutirlo. Pero lo que está claro es que el habitante de la morada no tiene nada de humilde. Más bien, todo lo contrario. Yo diría que haces de la soberbia tu razón de ser y existir, pese a que es algo que te ha costado caro. Satanás. Caro es a lo que uno se arriesga por decir 4 verdades. Soberbio era mi jefe. El escritor. De cualquier manera, yo supongo que debes de tener tu orgullo herido, porque hoy solamente eres para todos el ángel caído, el que desafió a Dios y fue derrotado, el que creyó que era más de lo que es. Satanás. Creo que nuevamente tengo que poner las cosas en su lugar. Estás en presencia de alguien seguro de sí mismo, algo que muy pocos pueden decir, porque con muchos como yo el mundo sería otro. El escritor. Pero, hombre, si este es el problema, que el mundo está lleno de individuos como tú, y no quiero imaginarme qué pasaría si hubiese muchos más. Tú eres un caso clásico, el de la criatura que no admite su condición de criatura, y que trata de imponer su deseo frente a la divinidad. Pero la divinidad te marca los límites que deben tener tus deseos, y la soberbia te cuadra perfectamente. Nosotros, los humildes humanos, cuando mencionamos el término, nos imaginamos a Luis XV o Luis XIV en plena gloria. Pero tú sabes muy bien que la soberbia es cosa sencilla de todos los días. En tu afán de dividir y separar, te encanta que rija una desconsideración general hacia el otro. Satanás. No me vengas con esa tontería de la desvalorización. Lo que existe es la selección natural. Hay mejores y peores y hay que ubicar a cada uno en su lugar. El escritor. Ahí está la cuestión. ¿Con qué criterio? ¿Quién impone esa selección? ¿Quién decide lo que hay que seleccionar frente a lo que no debe ser seleccionado? ¿Quiénes son los que deciden qué lugar le corresponde a cada uno? Nadie es más frágil, más vulnerable y más inconsistente que un soberbio. Satanás. Mi querido filósofo, ¿quieres decirme que, además de soberbio, soy débil? Tú tienes tus arranques de soberbia, ¿no? El escritor. Mea culpa. Pero yo no creo que sea realmente soberbia. Soy terco, discutidor, y tengo una exagerada tendencia a querer tener razón, pero no soy alguien que contradice a todo y a todos, como algunos que lo hacen para buscar notoriedad, ya que de otra manera no lo conseguirían jamás. Satanás. Sin embargo, tengo entendido que de niño ya eras muy irrespetuoso. El escritor. Yo, de niño, me preguntaba, y aún sigo haciéndolo, ¿por qué razón debo callar la boca si tengo cosas sensatas que decir frente a algo que me parece una tontería? Nunca sentí que fuera algo pecaminoso, pero debo reconocerte que uno de mis peores vicios ha sido el de querer tener siempre la razón. Mi madre era una polemista envidiable, y yo tampoco he sabido nunca quedarme callado. Siempre he tenido una contestación. Satanás. En eso te pareces mucho a mis amigos los gobernantes, de cualquier origen que sean. Pero debes reconocer que sin ellos el mundo andaría sin rumbo. El escritor. Esos son los peores, y sobre todo aquellos que se esconden detrás de una máscara de humildad que es absolutamente ficticia. Esos políticos o generales o religiosos que no tienen ningún pudor en asegurar que no quieren cargos y que si los toman es por hacer un servicio público. Esos personajes son aquellos a quienes luego les quitas el cargo y no paran de conspirar contra el que los reemplazó. Nada es peor que la falsa humildad. Satanás. En eso coincido plenamente contigo. Yo no soporto ser humilde, ni falso, y mucho menos honesto. Digo, hipócrita. Voy a aprovechar para pensar en todo lo que tienen que agradecerme por mi fecunda existencia a lo largo de la historia, que es algo así como una autocrítica, pero al revés. La soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. San Agustín. La soberbia no solo es el mayor pecado, según las escrituras sagradas, sino la raíz misma del pecado. Por lo tanto, de ella misma viene la mayor debilidad.
No se trata del orgullo de lo que tú eres, sino del menosprecio de lo que es el otro, de no reconocer a los semejantes. En última instancia, dice Goldman, la soberbia termina siendo un elemento de vulnerabilidad para el ser humano, que cree que domina una situación y en realidad es todo lo contrario. Es el ejemplo de la inseguridad del individuo frente a determinadas cosas de la vida. Nosotros tenemos un proverbio que dice, uno debe llevar en su bolsillo 2 papeles. En uno debe estar escrito, para mí fue creado el mundo, y en el otro bolsillo debe decir, soy simplemente polvo y cenizas. Quizá lo más pecaminoso de la soberbia sea que imposibilita la armonía y la convivencia dentro de los ideales humanos. Nuestros destinos son enormemente semejantes. Todos nacemos, todos somos conscientes de que vamos a morir, todos compartimos necesidades, frustraciones, ilusiones y alegrías. Que alguien se considere al margen de la humanidad, por encima de ella, que desprecie a la humanidad de los demás, que niegue su vinculación solidaria con la humanidad de los otros, probablemente ese sea el pecado esencial. Porque negar la humanidad de los demás es también negar la de cada uno de nosotros, es negar nuestra propia humanidad. No hace falta remontarse a la teología para convertir en pecaminosa la soberbia. La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad. Nicolás Maquiavelo. La soberbia, como todos los pecados, tiene distintas gradaciones. Ocurre que hay momentos en los que se toma como soberbio a quien sobresale por sus virtudes. El vicio tiene que ver con la representación de la excelencia, pero no con la excelencia en sí misma. El excelente no tiene la culpa de serlo. La soberbia en estos casos es la excelencia arrojada a la cara del otro. El filósofo argentino Tomás Abraham aportó otra perspectiva. Recuerdo una cita de Jean Genet que decía, levantar la cabeza en medio de la silbatina. Eso es una forma de soberbia, el no agacharse y hacer eco a toda la humildad de la que debemos ser acreedores y, al mismo tiempo, deudores. Si no hay soberbia, yo creo que es imposible cualquier entendimiento humano. Mi queridísimo abuelo Antonio pidió en su lecho de muerte que nunca nadie te haga callar. No dejes que te hagan callar. Yo le prometí que así sería. Y seguí por la vida rebelándome ante todos los que intentaran robarme la palabra. No voy a negar que me siento muy bien en medio de una buena discusión, una virtud que heredé de mis antepasados femeninos. Para mal o para bien, muchas veces soy dominado por una terquedad natural. Tengo una sensibilidad especial para descubrir qué hay del otro lado de cada planteamiento, lo que el otro calla. Hace años que vengo predicando contra los que hacen de su pensamiento ortodoxo una cuestión de fe. Esos individuos se obligan a olvidar la razón del otro, que se transforma, casi como un juego de palabras, en la sinrazón, en la no existencia de contenidos razonables en las posturas asumidas. Y así sucede. Cuando escucho ese silencio intervengo, y por supuesto que lo hago con gusto. Según Abraham, hay un tipo de soberbia que me provoca ira, la soberbia combinada con la ignorancia, propia de aquel que no sabe que la soberbia tiene un coste y que hay que pagar un precio. Es una forma de pedantería cuando uno se permite despreciar al otro sin haberse tomado el trabajo de conocerlo. Pero no me irrita la soberbia en general. Es un pecado que fue muy importante en los orígenes del cristianismo, el pecado de Adán. Hay un fondo anarquista en la soberbia que yo aprecio. Goldman afirma, la soberbia lleva al individuo a creer que puede colocarse en el lugar del que todo lo sabe, cuando lo único que podemos tener los seres humanos son certezas. La verdad es un objetivo en la vida que siempre tenemos que buscar. El creerse dueño de ella coloca al hombre en el estado máximo de soberbia que puede alcanzar. Las sociedades sanas tienen que ver con la búsqueda de la verdad, no con su patrimonio. En ese camino se ha de saber cómo descartar lo falso. No hay más que una verdad, pero el hombre no tiene acceso a ella. En la tradición judía no existe una forma de nombrar a Dios, es innombrable. Dios es una aproximación a lo que nos imaginamos que debe de ser. Verdad es uno de los nombres de lo divino, el sello de Dios, al cual nosotros queremos llegar a través de nuestras únicas herramientas, las certezas. La soberbia nace cuando la criatura desafía a Dios
al no admitir su condición de criatura y tratar de imponer su deseo frente a la divinidad. Pero se supone que Dios marca los límites que deben tener las pulsiones. Entonces, la criatura decide entre servir o no servir a ese Dios y le hace frente cuando decide no ser siervo. También existe la soberbia racial. Hay pueblos que miran por encima del hombro a otras colectividades sin haberse molestado nunca en intentar entenderlas, en comprender en qué difieren de ellos, en darse cuenta de que hay otras costumbres, otro tipo de juego social. Entonces se les considera inferiores y descartables. Se les califica de incivilizados y ese argumento ha sido a caballo de dominaciones y esclavitud. Finalmente, se termina aplicando la barbarie a quienes etiqueta de bárbaros. Según Abraham, existen ciertas percepciones de países avanzados que desprecian muy fácilmente los despotismos del tercer mundo, como si los pueblos hubieran aceptado ser sojuzgados y no merecieran el aprecio. Hay una soberbia que esconde sus propias flaquezas, las adorna como logros y se permite despreciar al más débil por no haber sido heroico. Toda civilización se ha hecho sobre algún crimen o sobre varios. Un ejemplo histórico de soberbia y poder lo tenemos en Napoleón Bonaparte cuando logró que el propio Papa Pío VII se trasladara a París especialmente para coronarlo en la Catedral de Notre Dame. Durante la ceremonia, Napoleón tomó la corona y se invistió a sí mismo con los símbolos imperiales, con lo cual se mostró por encima de todos los presentes, incluido el representante de Dios en la tierra. Encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo. Simone de Beauvoir. Creo que el vicio social por excelencia es la vanidad, porque es el pecado de los demás. Mientras que las personas orgullosas no dependen de otros, y en eso precisamente consiste su orgullo, los vanidosos, en cambio, necesitan de los demás. Requieren que los otros los alaben, cosa que el soberbio rechaza. Un escritor orgulloso, cuando alguien le dice: «Pero maestro, qué bien escribe usted y qué magnífica es su obra», piensa: «Desgraciado, si tú no sabes ni leer, ¿qué me importa que te parezca bien o mal lo que yo hago?». Mientras que el vanidoso, al escuchar una alabanza, piensa: «¿Cuánta razón tiene este hombre?». Le encuentra algo simpático al adulador más repelente y rastrero que se le cruce. El vanidoso es una persona muy sociable, a diferencia del orgulloso, que se aparte de la multitud. Solamente mi propio criterio cuenta sobre mí. Tomás Abraham dice: «La palabra orgullo es algo que yo evito pronunciar por razones personales que desconozco. Nunca me gustó la persona que está orgullosa de un hijo, o de ser argentino, o de haber sido premiado por un libro. Siempre me pareció que es como ostentar una adquisición». Siguiendo el razonamiento de Abraham, puede entender el orgullo de que nos reconozcan por haber escrito un buen libro o compuesto una sinfonía, pero hay un punto en el que hay que limitarse. Por ejemplo, aquellos que dicen: «Estoy orgulloso de ser español», como si uno pudiese estar orgulloso de tener 2 pulmones o un apéndice. Por otra parte, nada me abruma más que la falsa humildad. Cuando alguien dice: «Yo no quiero nada para mí, todo lo que pido lo quiero para otros», es una mala señal. A mí la gente que no quiere nada me produce desconfianza. Más fácil es escribir contra la soberbia que vencerla. Francisco de Quevedo y Villegas. Ser soberbio es básicamente el deseo de estar por encima de los demás. No es malo que un individuo tenga una buena opinión de sí mismo, salvo que nos fastidie mucho con los relatos de sus hazañas reales o inventadas. Lo malo es que no admita que nadie en ningún campo esté por encima de él. En general, podemos admitir que tenemos cierto lugar en el ranking humano y que hay otros que son más prestigiosos. Pero los soberbios no le dejan paso a nadie, ni toleran que alguien piense que puede haber otro delante de él. Además, sufren la sensación de que se está haciendo poco en el mundo para reconocer su superioridad, pese a que siempre le acompaña ese aire de «yo pertenezco a un estrato superior». Si no lo consideran el mejor, sufre lo indecible, porque todos son agravios. Se siente un incomprendido por una sociedad de palurdos analfabetos. Si llega a un banquete y lo sientan en el extremo de la mesa,
El soberbio se preocupa por qué a otro de menor rango lo han puesto en un lugar más prestigioso, o no se han dirigido a él en el tono que considera que está a la altura de sus merecimientos, mientras que a las personas normales solo les preocupa saber qué les van a poner en el plato y si van a pasar una velada divertida. Siempre me he asombrado lo susceptibles que son ese tipo de personas, por la necesidad de representación de grandeza que requieren. La característica principal que tiene el soberbio es el temor al ridículo. No hay nada peor para aquel que va por la vida exhibiendo su poder y sus méritos que pisar una cáscara de plátano e irse de narices al suelo. El ridículo es el elemento más terrible contra la soberbia. Por esa razón, los tiranos y los poderosos carecen de sentido del humor, sobre todo aplicado a sí mismos. En este sentido, Abraham añade: esta clase de personaje espanta todo atisbo de comicidad. Para él, la risa es algo sospechoso y la vive como una agresión. Cuando la risa está prohibida, sabemos que estamos en un lugar peligroso. La crítica convencional y la denuncia siempre son serias, pero hay veces que toman la forma de humor que permite mostrar que la realidad que se está viviendo tiene pies de barro. La soberbia es el valor antidemocrático por excelencia. Los griegos condenaban al ostracismo a aquellos que se destacaban y empezaban a imponerse a los demás. Creían que así evitaban la desigualdad entre los ciudadanos. Pensaban: usted, aunque efectivamente sea el mejor, tiene que irse porque no podemos convivir con un tipo de superioridad que va a romper el equilibrio social. De aquellos tiempos hemos pasado a la actualidad, donde vivimos en una especie de celebración permanente de la mediocridad, los reality shows, en los que se ponen cámaras para espiar durante una determinada cantidad de tiempo a 5 o 6 personas que se dedican a hacer y decir vulgaridades. Hacen cosas tan interesantes como cambiarse los calcetines, freír un huevo, insultarse o dormir. Puedo llegar a entender el interés que suscita el Rey Lear, pero no me entra en la cabeza esta jerarquización de lo mediocre, salvo que se pretenda que la pantalla muestre que todos somos capaces de lo mismo, las mismas vulgaridades, bajezas y torpezas de todos los días. La soberbia es el ejemplo máximo de la desconsideración, es decir, primero yo, después yo y siempre yo. Tal vez la soberbia sea una cosa sencilla. Simplemente se trata de maltratar al otro. No importa arrollar con el coche a un peatón que está cruzando con la luz ámbar, porque la prioridad para el soberbio es él mismo y sus necesidades. En ese grupo entran aquellos que deben dinero y difieren un pago sin importarles las carestías del que les prestó. Se trata de quienes tal vez no tengan conciencia de lo que están haciendo por autoglorificación, pero en la práctica piensan: yo cuento mucho más que usted. Hay algunos que lo hacen de forma imperceptible a primera vista, pero otros lo muestran con gestos, pequeños o ampulosos, o diciéndoselo en la cara a los demás, con lo que corren el riesgo de conseguir el enfado y el rechazo. Pero lo cierto es que siempre hay individuos dispuestos a una actitud servil, con quienes los soberbios encuentran un campo ideal para hacer todo tipo de maldades y desvalorizar al otro. La soberbia es realmente muy peligrosa para el que la posee, dice About. Se cuenta una historia de un rey que, en su ánimo de mostrar su poder, mandó construir un palacio impecable que él mismo había diseñado, eligiendo los materiales y supervisando su construcción. Una vez terminado el edificio, el monarca convocó una fiesta para mostrarlo. Allí desafió a todos los invitados a encontrar algún defecto. Todos los presentes lo llenaron de halagos, hasta que llegó un personaje y le dijo al dueño de la casa que él había encontrado un defecto. El rey montó en cólera y le pidió que le dijera cuál era. El visitante le contestó que todavía no había podido tapar la grieta por donde debía pasar el ángel de la muerte. El simbolismo de esta figura tiene que ver con que esa grieta es la que va a ponerte en tu lugar, la que te dejará en contacto con la realidad. La tradición islámica dice: no entra en el paraíso aquel que tiene un gramo de soberbia, porque quien tiene el mínimo ápice de soberbia en el corazón, desde nuestro punto de vista, difícilmente puede alcanzar la aspiración a la perfección. El hombre universal es el que está libre de soberbia.
El drama del soberbio es ser desenmascarado. Para el Islam, la idea básica es la sumisión a Dios, algo totalmente contrario al pensamiento de un soberbio. Es muy difícil relacionarse con los soberbios religiosos, que tratan de hacer sentir a los demás que son ellos quienes tienen el legado de un ser superior. Continúa About. Por ello todo se complica, ya que ese mandato metafísico pretende indicar que está facultado para percibir lo trascendente y aplicarlo dentro del esquema de la vida cotidiana de los seres humanos. Así, cuando uno trata de discutir un tema terrenal con estos personajes, la conversación se termina cuando el otro dice, es palabra del Señor. Y como no existe una escala de apelación superior, uno queda en inferioridad de condiciones. Nosotros no podemos ni siquiera pensar en la imagen de Dios porque estaríamos cometiendo el pecado de politeísmo, prosigue About. Porque cuando uno crea dentro de sí una imagen de Dios, lo está multiplicando. Entonces existen el verdadero y el que el individuo se está imaginando. Por eso los musulmanes pensamos en la creación y no en el creador, porque a la divinidad no le alcanza el pensamiento. En materia de autoestima y de búsqueda de la cima ante los demás, los soberbios siempre están a la cabeza. Pero sus caídas suelen transformarse en tragedias que no pueden superar en sus vidas. Por ejemplo, las escrituras dicen que Cristo derrotará a los soberbios y humillará a los grandes, porque en definitiva son los que más sufren en las derrotas y a los que tiene sentido vencer. ¿De qué sirve ganarle una partida, una batalla o una discusión a un pobre infeliz? No es algo que te haga pasar a la historia. Los soberbios que montan una escenografía de grandeza a su alrededor son los preferidos para desafiar. Si vas por los tímidos y los humildes, no tiene gracia, porque esa gente casi siempre está esperando que los derroten. En el otro extremo del análisis están los estoicos. En sus meditaciones, el emperador romano Marco Aurelio dice, no creas a los que te alaban, no creas lo que dicen de ti. Se trata de una humildad que no lo es en el sentido cristiano. Los estoicos no son humildes, simplemente no quieren ser fuertes. Pero, por otra parte, rechazan todos los elogios y las alabanzas. Cuando te levantes cada día, dicen, no pienses si vas a ser emperador, piensa, hoy debo cumplir bien mi tarea de hombre. Esa es la idea. Nadie puede estar por encima de la labor humana. Pero, ¿cómo evitar caer en la soberbia? El remedio es muy simple, pero a veces duro de asumir. Ser realista. También es cierto que, en el otro extremo, el exceso de humildad te pone por debajo del realismo. En esa actitud no valoras ni siquiera lo que tienes, lo que puede transformarse en una gran dificultad desde el punto de vista social. En primer lugar, tú sufres, salvo que te complazcas morbosamente en tu nada y en tu pequeñez. Hay un mecanismo que utilizaba San Agustín que es bastante útil. En sus confesiones dice, cuando yo me considero a mí mismo, no soy nada. Cuando me comparo, valgo bastante. Es una frase llena de realismo. Cuando analizas lo que quisieras ser, tus ideales, tus bienes, etc., estás por debajo de lo que creías y querías. Pero claro, cuando miras a tu alrededor, la cosa no está tan mal. Por lo tanto, el extremo desordenado de la humildad, la humillación, es tan malo como el de la soberbia. En definitiva, la soberbia es debilidad y la humanidad es fuerza. Y la humildad es fuerza. Porque al humilde le apoya todo el mundo, mientras que el soberbio está completamente solo, desfondado por su nada. Puede ser inteligente, pero no sabio. Puede ser astuto, diabólicamente astuto, quizá, pero siempre dejará tras sus fechorías cabos sueltos por los que se le podrá identificar.